Le invito, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 21. Vamos a leer el versículo número 28. Libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 28. Leemos la palabra de Dios así como ella está escrita y le invito a que lo haga conmigo. Dice el versículo 28: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Una vez más, el testigo mentiroso perecerá, mas el que oye permanecerá en su dicho. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. ¿Ha visto usted en alguna ocasión una imitación? Y recuerda tal vez una buena imitación en cualquier producto, en cualquier artículo. Hay imitaciones que lo confunden, que pareciera que son originales. Ahora con todos estos productos asiáticos, ¿verdad? Uno anda preguntando, ¿es hecho en China o es hecho en Japón? ¿Por qué? Porque sabemos que los productos chinos son un poquito más sencillos. Y en la mayoría de casos son imitaciones de los productos japoneses o de otros orígenes, alemanes o de otros lugares. Y en cuanto a repuestos de vehículo, ahí anda el dueño del carro diciendo, por favor que sea japonés, no me le vaya a poner repuestos chinitos, porque él no quiere una imitación que le vaya a durar poco tiempo, sino que quiere un producto original que aunque salga más caro, pero le sea más útil y más duradero. Más duradero. Déjeme decirle algo, que precisamente en estos días, este mundo está necesitando productos originales. Y cuando hablo de productos originales, no me estoy refiriendo simplemente a artículos de cocina, artículos automovilísticos o algo por el estilo. Me estoy refiriendo que este mundo hoy más que nunca necesita cristianos verdaderos. Necesita creyentes genuinos. Así como los consumidores están hartos de productos de baja calidad, así también este mundo está hastiado de falsos creyentes. Y es allí donde para usted y para mí se lanza un reto. No de ser un creyente falso, ni creyente imitación, sino ser un creyente genuino, original. Amén. Un verdadero creyente. En este versículo leemos lo siguiente y dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el que oye persevera en su dicho. Está hablando de la perseveración o de la perseverancia o de la perpetuidad del testigo fiel, y está hablando en este momento de lo perecedero que es un testigo falso. Por eso esta mañana yo quiero que usted y yo hablemos bajo el título testigos fieles. Testigos fieles. Y el compromiso será para usted y para mí, para que día con día usted y yo tratemos la manera de ser verdaderos testigos, testigos fieles. Hay un personaje llamado Juan Wesley, era un alemán, y este señor, a pesar de haber sido un obispo, un predicador de la palabra de Dios, que se graduó de la Universidad de Oxford y decidió dedicar su vida para el ministerio. Y andaba predicando por todos lados. Predicó en Alemania, predicó en Estados Unidos, predicó en muchos lugares en aquellos tiempos donde no existían aviones,
sino que los traslados y para atravesarse el océano tenían que hacerlo por barco y por largo tiempo. Este hombre comenzó a predicar, pero él manifiesta algo. Juan Wesley dice que en una ocasión, leyendo el libro de Romanos, y precisamente un estudio sobre el libro de Romanos de Martín Lutero, cuando él estaba leyendo el libro de Romanos se dio cuenta de que verdaderamente él no conocía a Dios. Dice que aunque él predicaba, aunque él era muy bueno en la oratoria, él era muy bueno para exponer, pero él personalmente no conocía a Dios. Y eso que había estado en la iglesia desde su nacimiento, pues él era también hijo de un padre obispo de su iglesia. Y aunque había nacido en la iglesia, aunque se había dedicado su vida para predicar el evangelio, él no conocía al Dios que predicaba, simplemente lo exponía. Esta, lastimosamente, es la realidad de muchos creyentes hoy en día. Este personaje, Juan Wesley, se dedicó desde ese momento en adelante a predicar en sus iglesias, a predicar en la iglesia y en todas las iglesias donde lo invitaban, a los hermanos, a los convertidos, a los miembros de la iglesia, les predicaba salvación. ¿Por qué? Porque él decía, hay muchos que están igual que yo, que aunque están dentro de una iglesia, pero no conocen personalmente a Dios. Y se dedicó a hacerlo. Esto cansó a todos sus oyentes de tal manera que lo expulsaron de su iglesia. Y él se dedicó a andar predicando por las plazas, a andar predicando por las calles. Y él hizo un lema, hizo de su vida un lema. Él dijo, el mundo es mi iglesia. Y él lo decía con sus palabras, el mundo es mi parroquia. Y él predicaba todo el tiempo salvación, predicaba todo el tiempo la oportunidad de poder conocer a un verdadero Dios. Y hoy para usted y para mí, el reto no sería diferente. La idea para usted y para mí ahora es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Aquel que conoce personalmente a Dios, nadie lo mueve. Podría venir otra persona con otra forma de pensar y decirle Dios no existe, pero a este no lo podrán engañar porque él lo conoce. Podría venir otra persona a decirle cualquier otra cosa en relación a su Dios, pero no podrá ser engañado porque él conoce personalmente al Dios del cual habla, conoce personalmente al Dios que sirve. Ahora, la pregunta sería para usted y para mí, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿Le conocemos personalmente? Este mundo está deseando un mensaje transformador. Este mundo está deseando un hombre o una mujer que se levante y con su vida misma dé testimonio de que Dios existe. ¿Somos nosotros ese hombre? Y donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, en nuestros hogares mismos, ahí hay testigos, ahí hay personas que están poniendo sus ojos sobre nosotros. El apóstol decía que usted y yo somos cartas leídas. Ahí hay personas que están viendo nuestra actitud, están viendo nuestra conversación, están viendo nuestro hablar, nuestro comportar. Y ahí ellos sacan sus conclusiones, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Ahora, poco importaría, aunque no estoy haciéndolo al margen, pero poco importaría lo que la gente diga. Pero qué importante es lo que Dios diga acerca de nosotros. Aunque es lógico pensar y entender que si Dios habla bien de nosotros, si Dios nos conoce, el mundo sabrá que ese Dios está con nosotros. Así que tampoco es excusa para alguien que diga, no me importa lo que la gente diga, lo que me importa es lo que Dios dice. Déjeme decirle que es Dios quien se encargará de levantar su cabeza. Y si alguien probablemente habla mal de nosotros, es porque quizás no todo está bien. Amén, hermanos. Por lógica estoy hablando cuando con justa razón, hablan acerca de nosotros. No estoy hablando cuando levantan falso testimonio
y causan sobre nosotros vituperio. Estoy hablando cuando con justa razón lo hacen. Ahora, la Biblia me enseña en este pasaje de dos tipos de personas. Número uno, el testigo fiel. El testigo fiel. Número dos, el testigo mentiroso. La Biblia me habla, y quiero que también me acompañe por favor al libro de Mateo, capítulo 7. Vea conmigo por favor. Mateo capítulo 7. Jesús ha venido hablando en el Sermón del Monte del capítulo 5. Algunos comentaristas dicen que este fue un solo sermón, otros dicen que fue una recopilación que Mateo hizo. Lo cierto es que el Espíritu Santo quiso que quedase ordenado de la siguiente manera. Y en el capítulo 7 se ha venido hablando lo importante que es ser un creyente genuino. Lo importante que es no entrar por la puerta ancha, sino que entrar por la puerta angosta. Porque aunque en otro lugar sea espacioso y todo sea permitido, la puerta angosta, ¿verdad?, es realmente angosta y pocos son los que pasan por ella. Nos ha estado hablando el Señor Jesús en este capítulo 7 de lo importante que es permitir que por medio del Espíritu Santo usted y yo demos frutos. Y Él dice, por sus frutos los van a conocer. Y ahora dice en el versículo número 21, lea conmigo por favor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que a tales hombres Dios les diga que no los conoce? ¿Cómo es posible? Vemos en este pasaje que Jesús está describiendo no al testigo fiel, sino que está describiendo al testigo mentiroso, un testigo falso. Y nos da a conocer aquí Jesús que no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice serlo o todo el que dice ser cristiano es verdaderamente cristiano. Hoy en día me llama la atención de que hay muchos países, ya sea latinoamericanos o norteamericanos también, hay muchos países y a nivel mundial me imagino, donde el índice de cristianismo se ha elevado de una forma impresionante. Estaba escuchando que en la zona de Guatemala el índice de cristianismo ya superó el 68%. En nuestro país, según los últimos censos en los periódicos cristianos, andará como por el 48%. ¿Y cómo es posible que en nuestros países, donde los porcentajes de cristianismo están muy elevados aparentemente, es donde más delincuencia hay, es donde más maldad hay, es donde la prostitución está a la vuelta de la esquina? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en estos países, donde los índices se han elevado en el cristianismo, también se han elevado los índices de divorcio? También se escucha acerca de 12 a 16 muertos diarios a causa de la violencia, sin conocer los que no se dan a conocer. ¿Cómo es posible? Es que sabe una cosa, Jesús dijo muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Ahora es muy sorprendente escuchar y ver y escuchar de alguien que diga, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero Jesús está describiendo aquí algo bien cierto y está hablando acerca de la falsedad que podría darse en los últimos días. Y Él dice que en aquel momento del gran juicio, muchos se van a acercar e intentarán justificarse con sus propias obras. Pero el libro de Isaías capítulo 64 nos dice que nuestra justicia delante de Dios parecerán como trapos de inmundicia. Porque no es por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No, señores, esto es por gracia, esto es por amor. Amén. Ahora,
Noten ustedes que cuando hablamos de cristianismo, hablamos de radicalidad. Hablamos de ser radical. Amén. Hablamos de ser o no ser. ¿Se imagina usted en una boda y llega el momento de la pregunta crucial? ¿Acepta usted como esposa y legítima esposa a Chepita? Y sale Chepe, ¿verdad? Y dice, pues mire, la verdad que no estoy seguro, pero para probar vamos a ver qué sale, ¿verdad? Porque no estoy del todo convencido de ella, ni de que yo le vaya a ser fiel, pero aquí, como mire, ya gasté. Estos sándwiches que se van a comer estos hombres me salieron caros, así que démosle. ¿Se imagina usted una respuesta así? La respuesta que la novia espera es aquella respuesta emotiva, ¿verdad? Que diga, sí la acepto y déjeme irme ya para la luna de miel. Esa respuesta es la que la esposa espera. Sí la acepto, voy a estar con ella en las buenas, voy a estar con ella en las malas, voy a estar en la salud, voy a estar en la enfermedad, en todo momento voy a estar con ella. Se lo prometo, me comprometo a hacerlo. Radicalidad, decisión, determinación. Pero hoy en día hay muchos creyentes a los cuales en ocasiones se les pregunta, ¿usted es cristiano? Y con mucho pecho en alto dicen sí. Pero cuando otra persona que no es cristiana les pregunta en otras condiciones, ¿usted es cristiana? Pues ahí estoy yendo a la iglesia. Se trata de tener determinación. Amén. Note usted algo, que cuando Jesús está hablando de estos personajes, Él hace alusión a 3 falsificaciones que ellos tenían en su vida. Dice el versículo número 21. Lea conmigo, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, note usted. Aquí el Señor Jesús está hablando de una oración falsa. De una oración falsa. Dice el Señor, no todo el que me dice, o sea, no todo el que se dirija a Él en oración, por supuesto. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de una oración falsa. Hay muchas personas que pueden orar, pero oran como aquel publicano, que aunque están orando a Dios, esa oración no los hace regresar redargüidos, no los hace contristarse, no están verdaderamente hablando con Dios, sino exponiéndole a Dios su propio orgullo, su propia malicia, su propia voluntad. Razón tiene Santiago cuando dice que hay muchos que oran y oran mal y por eso no reciben, porque piden para sus deleites y no piden para hacer la voluntad de Dios ni conforme a ella. Jesús dice en este pasaje, vea conmigo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí está relacionando este pasaje con el pasaje de Santiago. Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, es que hasta para orar debemos buscar la voluntad de Dios. Esto no significa que no podemos ser sinceros, pero en nuestra sinceridad debe de haber humildad y sujeción. ¿Sí? Si en algo no estuviésemos de acuerdo, pues decírselo. Si algo no quisiésemos que pasara, pues decírselo. Jesús le dijo en una ocasión al Padre y le dijo, Señor, yo no quisiera que pase sobre mí esta copa. Pues va a ser muy difícil. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Se da cuenta que la humildad debe de ir acompañada y la sinceridad debe de ir acompañada de sujeción? Y hasta para orar hay que tener uno conciencia de que Él tiene el control. Amén. Y de que Él es Señor soberano sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Claro que sí.
Jesús habla de que estos personajes en particular estaban orando y decían: Señor, Señor. Y yo no sé qué retóricas hacían. Posiblemente los que lo escucharon pensaron en los fariseos, que se paraban en las esquinas, los escribas, los sacerdotes de aquel entonces, y comenzaban a hacer largas oraciones para ser escuchados de los demás. Probablemente esta imagen vino a la mente de los que estaban oyendo. Pero ahora a usted y a mí nos debería de llevar a una reflexión, y es de entender que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas es de venir delante de Él de una forma confiada, sinceramente también. Ahora, me llama la atención porque Jesús continúa hablando y dice, versículo número 22, mire, está hablando en el versículo 21 de aquellos que oraban y oraban mal, no oraban conforme a la voluntad de Dios. Pero el versículo número 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, la palabra profetizar realmente tiene que ver con el exponer la palabra de Dios con autoridad. Y aquí el Señor dice: muchos profetizarán, muchos predicarán, muchos podrán hablar desde los púlpitos. Esto, hermano, es un gran compromiso para los que lo hacemos. Y no solo para los que lo hacemos delante de un auditorio, sino para todos aquellos que decimos que la palabra de Dios está en nuestra boca. ¿Sí? Muchos hablarán de mí, muchos profetizarán, muchos hablarán de mí, dice el Señor. Y aún hablando de Él, podría ser que nos suceda lo que le sucedió a Juan Wesley, que aunque hablaba de un Señor que salvaba, pero Él mismo no era salvo. Aunque profetizaba y hablaba mucho acerca de ese Dios que podía perdonar pecados, sus mismos pecados no habían sido perdonados porque en Él no había un verdadero arrepentimiento. Qué serio. Por eso Jesús dice: muchos profetizarán en mi nombre. Déjeme decirle algo, que hay muchos hombres que pueden hablar de Dios, pero sin conocerle. De hecho, la Biblia nos enseña de que había uno por allí que se fue junto y fue parte, mejor dicho, de los 70 que Jesús envió. Fue uno de ellos. Y regresó emocionado junto con los otros 69, diciendo: Señor, Señor, los demonios se me sujetaron. Predicábamos y cuando nosotros predicábamos, realmente el cielo tronaba. Y Jesús les dice: yo miré caer a Satanás como un rayo cuando ustedes andaban haciendo eso. Y ellos decían: gloria a Dios. Y ahí andaba uno que decía: yo eché fuera demonios, yo prediqué con autoridad. Pero su nombre era Judas. Y aunque fue uno de los 69, fue llamado hijo de perdición. Qué serio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede esto? Pero Jesús está hablando acerca de estas personas que, aunque tal vez como Simón en el libro de los Hechos, quería obtener ese poder con un objetivo, con el objetivo de ganar popularidad, de tomar protagonismo, con el objetivo de enriquecerse quizá, con el objetivo de lucrarse. Pero él quería y estaba dispuesto hasta a pagar para recibir ese poder. Pero no se trata de eso. Por eso el apóstol Pedro le dijo: no, Señor, tu dinero va a perecer contigo, porque tu corazón está negro. Lo que necesita el hombre es conocer a Dios. No simplemente conocer de Dios, sino conocerle a Él. Este tendrá la bienaventuranza de en aquel día escuchar: entra, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, te conozco. De lo contrario, escuchará una voz que dice: nunca te conocí, ¿y tú quién eres? Hazte a un ladito, que vienen mis hijos. Es duro. Pero Jesús estaba hablando acerca de esto y continúa diciendo en el versículo número 22: ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Note usted esto. No solamente tenían estos hombres una falsa oración, no solamente quizá podrían tener una intención mezquina en sus predicaciones, es decir, una falsa predicación, sino que también tenían un falso poder. Increíble pero cierto. Porque déjeme decirle, un reino dividido no puede subsistir. Y no podemos decir que el reino de Dios va a estar dividido con estas personas y con estas no. Ahora, dice acá que en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos muchos milagros. Qué sorprendente es esto. Qué sorprendente. Pero Jesús está hablando acerca de ellos como personas que realmente estaban haciendo las cosas de forma incorrecta. Por eso le decía, y quiero que me acompañe para no solamente citárselo nuevamente, libro de Isaías capítulo 64, en el versículo número 6. Isaías 64, 6. Yo sé que un mensaje como este no es para que usted se ponga de pie y grite aleluya, pero sí es para que se quede sentado y reflexione desde lo más profundo de su corazón. Isaías capítulo 64, en el versículo número 6. Si bien todos nosotros, dice el profeta acá, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Está hablando aquí el profeta y dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cualquiera podría llegar de esta forma delante del Señor. Señor, ¿te recuerdas que yo oraba? Pero haz a un lado el recuerdo de que no me sujetaba. Señor, ¿te recuerdas de que yo predicaba? Pero no te acuerdes de que no vivía. Señor, ¿te recuerdas de que yo echaba fuera demonios? Pero no tomes en cuenta que yo lo hacía con una intención mezquina. Es que lo importante de todo esto es ser sinceros con Dios y ser genuinos, ¿sí? Ser genuinos. Pero el pasaje que tomamos base de Proverbios capítulo 21, regrese por favor conmigo, Proverbios capítulo 21. En el versículo número 28, no solamente habla del testigo infiel o el testigo falso, sino que dice la primera parte del versículo, el testigo mentiroso perecerá. Quedamos de que la falsedad tendrá que ser desechada. Pero continúa diciendo el versículo 28, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. No solamente está hablando de un testigo infiel o falso, sino que también está hablando del testigo fiel. Del testigo fiel. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿cuáles son las marcas de un buen testigo? ¿Cuáles son las marcas de un testigo fiel? ¿Qué es lo que va a poder identificar a un testigo fiel? Porque de eso se trata. Mi objetivo no es dejarlos allí en un lugar de tormento, sino al contrario, invitarlos a subir a un lugar de bonanza. Y aquí se hace una pregunta, ¿cuáles son las marcas de un testigo fiel? Y es que mire, hermano, realmente Dios a lo que nos ha llamado es a ser testigos. En el libro de los Hechos, usted conoce el capítulo 1, cuando Jesús les dice a sus discípulos, y me seréis testigos, allá como por el versículo 8, y me seréis testigos. Es decir, usted y yo hemos sido llamados por medio del Espíritu Santo a ser testigos. Amén. Y donde quiera que andemos, somos testigos de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuántos testigos hay acá? Ahora, déjeme decirle algo. Somos testigos
no abogados. No somos abogados de Dios. Somos testigos de Dios, porque muchos juegan a hacerlo. Juegan a ser abogados de Dios. El abogado simplemente argumenta el caso de algo que le han dicho, de algo que escuchó pero el testigo no. El testigo dice lo que oyó y lo que vio. ¿Me doy a entender? El testigo dice: yo estuve allí, señor juez, y yo vi, yo escuché lo que este hombre dijo, señor juez. Yo soy testigo de eso y puedo dar mi vida, como lo hicieron los apóstoles, porque yo soy testigo de Dios. Todos o cualquiera podría morir por una verdad, pero nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Estos hombres, apóstoles, patriarcas de la iglesia, entregaron su vida por una razón, porque ellos eran testigos del poder de Dios. Ellos eran testigos de que aquel Dios que dijo que al tercer día iba a resucitar, lo hizo. Y ellos eran testigos de aquel hombre que dijo: no se turbe su corazón. Así como creen en Dios, crean en mí. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles un lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Ellos escucharon esas palabras. Ellos vieron a Jesús mover sus labios. Ellos vieron a Jesús resucitar y recordaron las palabras que habían oído y dijeron: yo soy testigo, Él viene pronto. Muchos se encargan simplemente de argumentar casos. Es que el pastor dice, como aquellos hombres, ¿verdad?, que terminaron desnudos diciendo e intentando echar fuera demonios en el nombre de aquel que predicaba Pablo. No se trata de argumentar casos, se trata de ser testigos, ¿sí? No se trata de decir lo que otro dice ni repetir las palabras de alguien más. No se trata de creer en lo que alguien dice. Yo le voy a creer a lo que Dios diga por medio de su palabra. Esa palabra que para mí es vida, esa palabra que nos sostiene, esa palabra que en medio de la tiniebla se convierte en luz para nuestra vida y que somos testigos de que tiene poder. Entonces Dios nos ha llamado a usted y a mí a ser testigos fieles, testigos verdaderos. Amén. Amén, hermanos. Y un testigo es alguien que conoce, un testigo es alguien que ha visto, un testigo es alguien que ha oído. Ahora mi pregunta será: ¿somos nosotros testigos fieles de Dios? Porque la Biblia me habla en el libro de Juan. Acompáñeme por favor. San Juan, en el capítulo número 10 de Juan, versículo 27. Usted conoce ese pasaje. La Biblia dice de la manera siguiente: y dice Jesús: mis ovejas. Estamos hablando de una forma figurativa de los testigos. Mis ovejas, mis testigos, oyen mi voz. ¿Por qué? Porque vamos a ir a decir lo que hemos oído. Mis ovejas, mis testigos oyen mi voz. Y óigame bien, hermano, mire qué consuelo. Yo las conozco. ¿Se recuerda? Póngame atención. ¿Se recuerda usted cómo le dijo Jesús a aquellos falsos testigos? Yo no los conozco. Pero mire cómo Jesús le habla a los testigos fieles, a aquellos que oyen su voz. Él les dice: yo les conozco. Yo creo, hermano, que esto a usted, en vez de turbarlo, debería darle consuelo, porque usted es un testigo fiel. Amén. Hay algunos que se turban. ¿Se recuerda usted el mensaje que le llevaron los magos al rey Herodes? ¿Cuál fue? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Le dijeron: hay uno que ha nacido por aquí y venimos a adorarle. ¿Cómo? ¿Ha nacido otro rey diferente a mí? ¿Ha nacido alguien que me va a quitar mi lugar? ¿Ha nacido alguien que quiere destonarme de mi cúpula de orgullo?
Ha nacido alguien que quiere hacer las cosas a su voluntad y no a la mía. Ha nacido otro rey en mi territorio. Y dice la Biblia que Herodes se turbó en gran manera. Pero cuando aquellos pastores escucharon a los ángeles, cuando aquellos reyes vieron la estrella, cuando aquellos padres vieron a su hijo nacer, cuando todo alrededor vio nacer aquel niño llamado y hecho hijo de Dios, todo mundo se gozó, se alegró. Cuando hablamos acerca de conocer a Dios, cuando hablamos acerca de que Dios nos conozca, muchas personas se turban porque saben que su pecado los lleva a la muerte, su pecado los lleva a la turbación, a la desesperación y a la agonía, y ese final los está atormentando. Pero cuando hay alguien que es testigo fiel y escucha la voz de Dios, escucha la voz que dice: yo te conozco, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué interesante. Así que la invitación, en vez de recibir turbación, la invitación es para que hoy decidamos convertirnos a Él y acercarnos a Él. Y si no le conocemos, hoy es un buen momento. En el capítulo 18 de Juan, en el versículo número 37, dice de la manera siguiente. Mire, este personaje Pilato, estaba Jesús frente a él. Y leamos el versículo 37. Le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿verdad? Luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, tú dices que yo soy rey porque lo crees, o tú dices que yo soy rey porque alguien más lo dice. Todo aquel que oye mi voz reconoce quién soy. Mire, versículo 37. Porque yo para esto he venido, dijo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire que ni siquiera Jesús habló de su propia cuenta, sino que Él venía y hablaba lo que había oído del Padre. Qué interesante. Qué interesante. Y Jesús nos invita en este momento a que usted y yo seamos verdaderamente testigos y escuchemos la verdad, escuchemos su palabra. Por eso más adelante el libro de Romanos, en el capítulo número 10, en el versículo número 17. Así que la fe, diga conmigo la fe. ¿Y se recuerda usted, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios? Amén. Y aquí dice Pablo, el apóstol Pablo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿quién es un testigo fiel? Es aquel hermano que ha escuchado la voz de Dios, ha escuchado la palabra de Dios y ha producido en él fe, seguridad, confianza, esperanza. Ese es un testigo fiel. Un testigo fiel está esperando, como dice el apóstol Pablo a Tito, y tiene en su corazón esa esperanza bienaventurada de una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pablo le dice a Tito esto, o a Timoteo, perdón: nadie te menosprecie. Qué interesante, qué interesante. Le dice: nadie tenga en poco incluso tu juventud. Tú tienes que encargarte de algo, y es de predicar la palabra de Dios y saberles poner. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos, hermanos, testigos. Somos testigos de Dios. Y mire, somos testigos, y hay algo interesante. Lo que nosotros hablamos y testificamos es la palabra de Dios, lo que hemos oído. ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios?
Porque por el oír la palabra viene la fe. Y de esa palabra es de la que hablamos. Esa palabra tiene poder. Diga conmigo, poder. Claro, esa palabra es poderosa. Y de esa palabra es de la que nosotros damos testimonio. ¿Por qué? Porque damos testimonio de la palabra hecha carne. Y aquel verbo se encarnó y vivió entre nosotros. Esa palabra que venía directamente del Padre, no dando testimonio de sí, sino del Padre mismo. Usted y yo, hermano, somos testigos de Dios con poder, porque en nosotros está la palabra de Dios. Ahora, esto quiere decir que la palabra de Dios debe de estar no solamente en nuestro pensamiento, ni en nuestro intelecto, ni en nuestro conocimiento, sino que la palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón. Porque aquel que simplemente la tiene en su pensamiento, cualquier argumento le puede botar esa palabra. Va a la universidad y en la universidad lo convencen de que Dios no existe. Y nació en la iglesia, nació en el evangelio. Y lo convencen de que las teorías de estos filósofos son más poderosas que las teorías bíblicas. Alguien que simplemente tiene la palabra de Dios en su manera de pensar, en su pensamiento, en su intelecto, solo la tiene como una idea, la conoce a través de memoria, pero no la tiene en su corazón. Es alguien que es llevado por cualquier viento de doctrina. Y viene alguien y hoy le dice una cosa y se cambia. Y mañana le dice otra cosa y se mueve. Y hoy le dicen que haga esto y lo hace. Y mañana le dicen que no lo haga y no lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente la razona, la estudia, pero no la medita, no la ama, no se deleita en ella. Aquel que verdaderamente conoce a Dios disfruta de su palabra como un manjar, es disfrutado sobre la mesa. Se deleita en su palabra, la vuelve exquisita, se regocija en ella, la lee y la vuelve a leer y se deleita y siempre encuentra un sabor diferente, siempre encuentra una gracia, siempre encuentra algo nuevo en su palabra. Pero aquel que simplemente la quiere tener en su pensamiento es alguien que la lee y rápido se cansa. La lee para dormirse un rato. La lee y simplemente, ya me puedo esa historia. La historia que está contando el hermano Oscar, yo ya me la puedo, es cierto. Pilato le dijo eso a Jesús y bueno, Jesús le contestó esto y esto. Lo conozco, yo lo sé, yo ya me la puedo, hasta la película vi ya. Pero no la tiene en su corazón, pero no se deleita. Yo esperaría de que en este momento usted no haya venido a escuchar la voz de Oscar García, sino más bien haya venido a escuchar la voz de Dios. Porque estoy seguro que si usted vino a escuchar la voz de Dios, es Dios quien ha estado hablando a su corazón. Y no precisamente con mis palabras, sino que a través de su Espíritu Santo ha estado hablando a su corazón e invitándole día con día a ser testigos fieles. Amén, hermano. Ahora, la palabra de Dios, hermano, tiene poder. Y cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la amamos, verdaderamente nos convertimos en testigos fieles de Él. Y la hablamos con toda autoridad, con la autoridad que su poder da, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, según Primera de Pedro, acompáñeme por favor. Primera de Pedro. En el capítulo número 2, dice de la manera siguiente, en el versículo 2, mire lo que dice. Óigame bien, la palabra de Dios tiene poder para desarrollarnos, para hacernos crecer. ¿Cuántos quieren crecer cada día? Figurativamente hablando, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren crecer en el Espíritu? Dice, mire, dice el versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos. ¿Ha visto usted los niños recién nacidos? Buscando la tetita o buscando la pachita, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación. La palabra de Dios tiene poder para hacernos crecer. Por eso es que hay muchos creyentes inmaduros, ¿los ha visto usted? Ay, hermano, yo soy de los fundadores de cualquier iglesia, ¿verdad? No estoy hablando solo de acá, ¿verdad? Yo soy de los que inició esta obra. Ay, hermano, si es que yo tengo 30 años de estar aquí. Pues sí, pero con los mismos caprichos, pero con la misma forma de pensar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido, él no se ha enriquecido con la palabra de Dios, y por tal razón él no ha crecido. No ha crecido. Por eso es que vemos de repente personas, hermano, que tienen poco tiempo de estar en la iglesia y ya dan una apariencia de gente muy madura en Dios, gente muy digna de confianza, gente con la cual Dios está haciendo grandes cosas. ¿Y por qué? Porque se ha enriquecido en la palabra. Conoce la palabra de Dios, la ama con todo su corazón, se deleita en ella, la desea, la desea. Mira, hay muchos creyentes con años de estar en la iglesia, pero cuando es el momento de la predicación, en diferentes lugares se salen. Yo me recuerdo antes, cuando hacíamos eventos con diferentes iglesias, hacia el aire libre, y hacíamos campañas, a mí me molestaba realmente, me molestaba. Y me acuerdo que en una ocasión tuve una discusión con alguien por eso, pero me molestaba ver que los músicos, a veces hacían una unión de músicos de varias iglesias, a veces llevaban de una sola iglesia, pero casi siempre los músicos, después de tocar, se iban allá a la esquina y desde lejos estaban molestando, haciendo escándalo, mientras aquí la predicación y el evangelista estaba echando fuego. Ellos estaban molestando por allá. Ay, es que yo ya terminé mi papel, yo ya canté, yo ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Qué molesta? Es gente, hermano, de que va a hacer lo que le toca hacer, pero no está enamorada de lo que hace. Hace las cosas por compromiso, o porque tal vez le gusta el hobby, lo hace por hobby, tiene vocación para cantar, tiene vocación para tocar, tiene vocación para esto, para lo otro, pero no ama como un niño la leche, no desea. Amén, hermanos. Es alguien que está atento, alguien que desea más de Dios, alguien que desea. Yo admiro mucho a la iglesia de Berea. Poquito se habla acerca de ella en el libro de los Hechos, poquito, solo eso, nada más, 2, 3 versículos. Pero se dice de que cuando Pablo estaba predicando, ellos lo escuchaban atentamente y luego regresaban a sus casas e iban y decían: bueno, el apóstol Pablo citó a Isaías, veamos, mencionó esta parte y dijo esto y esto, ¿será cierto lo que Pablo dijo? Y comenzaban a ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo, y así se convirtieron. Así se convirtieron. Pero hoy es muy raro ver a un creyente que después de oír el mensaje se vaya a leer su Biblia para ver si es cierto. No, se tragó todo lo que el predicador dijo, pero no lo filtró. No vio si realmente era palabra de Dios o era leche adulterada. A veces, hermanos, estamos más dispuestos a leer un libro de motivación que a leer la palabra de Dios. 15 técnicas para el éxito, y como es autor cristiano, ahí lo vamos a leer, ¿verdad? Y lee, ¿verdad? Pero mire, cometemos aún hasta el error de el autor cita un versículo bíblico y nos saltamos esa parte. Mateo 15 tanto, va, así dice ahí, y seguimos leyendo lo que el autor dice, pero no lo que la Biblia dice. Estamos más enfocados en buscar motivación, en buscar prosperidad, en buscar esto, en buscar lo otro. Y podría ser, hermano, que estemos tomando leche adulterada, leche enferma. Aquel hermano que verdaderamente ama a Dios, escucha su voz y la sigue. No escucha la voz de otro pastor, sino que escucha la voz de Dios. A esos Jesús les dijo: yo les conozco. ¿Me doy a entender, hermanos? La palabra de Dios tiene poder para hacernos crecer, y crecer sanamente.
saludablemente. La palabra de Dios también, hermanos, tiene poder para limpiar. Solo le voy a mencionar los versículos por el tiempo. La Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tiene poder para limpiar. Es que, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, yo no estoy diciendo de que nosotros, desde que conocimos a Dios, ya no pecamos y que hay una perfección. No estoy diciendo eso. Pero sí le estoy diciendo de que hay una intención de todo corazón con temor a Dios. Y cuando estamos haciendo algo malo, estamos allí haciendo algo malo y de repente estamos leyendo su palabra y la Biblia nos habla y nos hace ver el error en el que estamos cayendo. Entonces, aquel que ama a Dios limpia su camino por medio de la palabra, cambia su manera de pensar y ya no piensa conforme a este siglo, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios no solamente tiene poder para hacernos crecer, sino que también tiene poder para limpiarnos. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para que pidamos, tiene poder para pedir. ¿Sabía usted eso? Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces podemos pedir todo lo que querramos, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, diga conmigo, entonces. ¿Se da cuenta que no se trata aquí de mi capricho? Es que yo quiero esto, ¿verdad? Óigame. Miren, yo creo mucho en la confesión. Yo creo mucho en la declaración. Pero yo creo mucho en confesar la palabra y en declarar la palabra. En declarar la voluntad de Dios. No en confesar y en declarar mis caprichos y mis antojos. ¿Me doy a entender, hermano? Amén, hermano. Hay un hilo bien delgado entre la fe y entre el creerle a Dios y el creerle a su palabra y la metafísica. Hay un libro bien delgado entre estas cosas. Y por eso es que muchos puedan levantarse por allí de repente diciendo, y es que yo declaro esto, declaro lo otro, decreto aquello, confieso esto, confieso lo otro, y está contrario a la voluntad de Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí pidan. Pero si lo que estamos pidiendo, como dice Santiago, es simplemente para nuestro gusto y nuestra gana, simplemente para nuestro capricho y nuestro orgullo, entonces no vamos a recibir porque estamos pidiendo mal. Y si recibimos, no es de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No es de Dios. Ahora, cuando nosotros permanecemos en Él y su palabra está en nuestra boca, entonces, hermano, esa palabra tiene poder, porque no es mi palabra la que tiene poder, sino que es la palabra de Dios en mi boca la que tiene el poder para recibir de parte de Dios. Amén. Hoy la metafísica enseña eso. Hoy la metafísica, desde los tiempos de Aristóteles, ¿se recuerda? Aristóteles diseñó la metafísica y dentro de la tesis que Aristóteles hizo hay un capítulo, si no me equivoco es el capítulo 14 de Aristóteles, de la metafísica de él. Habla y dice la metafísica de la dicción y habla acerca de la metafísica del vocabulario. Pero esa no es palabra de Dios. Muy grande pudo haber sido ese filósofo, seguidor de Platón, pero no, yo no soy ni seguidor de Aristóteles, ni seguidor de Platón, ni de Sócrates, ni de ninguno de esos paganos. Yo soy seguidor de Dios y lo que va a estar en mi boca es la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Hay una mujer en Venezuela, ya murió, Connie Méndez. Ella se hacía llamar cristiana y esta mujer creó un libro llamado El Librito Azul. Y ella comenzó a decir que todo lo que nosotros pidiéramos y todo lo que nosotros confesáramos iba a ser hecho. Todo.
Y ella, antes que aquel asiático, antes que él, comenzó a decir que nos podíamos embarazar de lo que pidiéramos. Y comenzó a decir, pero sus confesiones impulsaban simplemente a cumplir deseos carnales y engañosos. Ella murió y dijo, he muerto y he muerto rica, y de veras murió rica. Pero lo curioso del caso es que ella se casó con un conde. Y lo curioso del caso es que cuando se casó con el conde ya estaba muerto. Y era un conde germán, conde alemán. Y ella dijo, él es Jesús y con él me caso. Ficticiamente hizo el acto. Y él dice que le reveló todo esto. Wow. Búsquela, Connie Méndez. El librito azul, famoso. 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 Qué increíble. Esto es brujería, hermano. Eso es brujería, eso es satanismo. Lo que usted y en mí debe de estar es la palabra de Dios en nuestra boca. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, entonces hay poder. Amén, hermano. Y si en la palabra de Dios hay una promesa para nuestra vida y usted la cree, ¿verdad? Y de veras la cree con todo su corazón, entonces hay poder. Pero no declarar sus caprichos. He visto gente que dice, yo declaro que ese carrito azul es mío. Óigame. Yo declaro que esa casa va a ser mía. ¿Dónde dice la Biblia que la casa va a ser suya? Yo recibo ese reloj, hermano. Yo confieso que usted se va a casar conmigo. Yo confieso que voy a ser millonario. Yo declaro esto, yo declaro lo otro. Óigame, lo que más sobresale de ese corazón por lo que su boca está hablando es la avaricia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Pero si hubiera realmente palabra de Dios, esa palabra tiene poder, porque seca es la hierba, marchita puede quedar la flor, pero la palabra de Dios es así, permanece para siempre. Esa tiene poder. Amén, hermanos. Esa sí tiene poder. Muchos se van a levantar en aquel día, dijo el Señor. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, hicimos esto. Cuidadito con hablar algo que Dios no ha dicho. Amén, hermano. Porque no se trata de decir, no se trata de profetizar. Se trata de decir lo que Dios dijo, porque yo simplemente soy testigo, Señor juez. Yo solamente voy a decir lo que Él ha dicho. Cosa contraria, no. A eso vine yo aquí, a este auditorio, a decir lo que Dios dijo. ¿Me doy a entender, hermanos? Cuidadito con andar diciendo lo que Dios no ha dicho, porque se verán en aquel día diciéndole, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Pero la palabra de Dios, hermano, tiene también poder para aconsejar. La palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos de redarguir con toda paciencia y doctrina. Es una palabra que tiene poder para guiar, para orientar. Cuando usted y yo venimos a este lugar, créame, hermano, que la oración de todo predicador es poder dar una palabra que pueda guiar, que pueda orientar por el lugar correcto y enfocarlo al lugar adecuado. ¿Sí? Ese es el deseo de todo predicador sano, por supuesto. Habrán predicadores que el deseo va a ser otro, ¿verdad? Lucrarse o algo. Por eso Pablo dice en el libro de Filipenses, hay muchos que andan detrás ahí predicando por ganancias, por vanagloria, por esto, por lo otro. En todo me gozo, pues Cristo es glorificado, dice él. Pero aquel que es un predicador sano va a intentar traer un buen consejo, traer una buena orientación, ¿sí? Traer una buena dirección, un buen enfoque. Por eso, mire, hermano, el mensaje siempre debe de ser expositivo. A veces, bueno, siempre debemos de hacerle un estudio al pasaje y saber de qué está hablando.
Y cada versículo que se menciona, haberle hecho una pequeñita exégesis, algo ahí, ver de qué está hablando. Pero solo mencionar un versículo, solo porque está apoyando lo que yo creo, a veces cometemos errores. Cometemos errores. Como predicadores, tanto en células, en iglesia infantil, en púlpitos, en cualquier lugar, debemos de ser responsables. Responsables, compartiendo la palabra de Dios, buscándole el sentido original al mensaje. ¿Está conmigo, hermano? Buscándole el sentido original, qué quiso decir el autor, y eso voy a expresar, voy a decir lo que la palabra de Dios está diciendo y no lo que yo quiero que diga, porque de lo contrario se podría convertir en un pretexto para mis propios argumentos y filosofías. Se podría convertir. La palabra de Dios viene con el objetivo, hermano, y todo predicador debe tener el objetivo de aconsejar, de orientar, no de machetear ni de golpear, sino que dar una dirección adecuada. Entonces el testigo fiel es alguien, hermano, que escucha la voz de Dios y la usa con poder. La usa con poder. Este hombre simplemente se va a dedicar a hablar lo que Dios ha dicho. San Juan, para concluir, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo número 26. San Juan, capítulo 8, versículo 26. Jesús dijo en una ocasión: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Mire, Jesús tenía mucho que hablar. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús es un buen ejemplo de un buen testigo, o de un testigo fiel. Jesús se limitaba a decir lo que había escuchado directamente del Padre. ¿Qué vamos a hablar nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? Lo que hemos oído de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿hemos oído nosotros la voz de Dios? El apóstol Juan dice en su carta: hay algunos que salieron de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, mire, esto pareciera que está cantinfleando, ¿verdad? Pero no. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Porque salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay unos entre nosotros que no son de nosotros. Por eso salen de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecieran con nosotros. Ahora, ¿es usted parte de todos nosotros? Si lo es, gloria a Dios. Si no, este es un buen momento. Queremos darle la bienvenida. Porque aquellos que son de nosotros oyen la voz de Dios y escucharán al final de la historia una voz que diga: venid, benditos de mi Padre, al gozo de tu Señor. Yo te conozco. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Y quiero invitarle para que junto conmigo podamos hacer una oración. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Quiero invitarle esta tarde, esta mañana, para que nos dispongamos a escuchar la voz de Dios. Y quiero invitarle a usted a que tome una decisión. Usted ha escuchado la voz de Dios. La invitación ahora es a que la siga. Hay una esperanza bienaventurada, como mencionábamos en el mensaje. Y esa está dada a todo aquel que escucha la voz de Dios y la sigue. Jesús dijo que separados de Él esto no iba a ser posible. Necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador con todo nuestro corazón.
Si usted quiere abrazar esta promesa de vida eterna, reciba ahora a Cristo en su corazón. Tome una decisión por Él. Escuche su voz y esté dispuesto a seguirla. Él le va a ayudar por medio del Espíritu Santo. Lo va a guiar. Tome una decisión ahora. Entréguese a Dios. Reconozca sus errores y pídale a Dios su ayuda. Y usted en esta mañana, yo quiero invitarle para que también lo haga. Que oremos a Dios y le digamos: Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, Señor, y nos entregamos.